¿Qué tal, campeones? En esta ocasión vamos a realizar una receta muy parecida al dulce de leche arequipe o cajeta que realizamos anteriormente, y esta vez lo vamos a hacer igualmente de dos formas. Las dos recetas van a quedar supremamente deliciosas, pero ustedes lo van a adaptar según la cantidad de ingredientes que tengan en su casa. Recuerden que esta receta inicialmente, la leche condensada o la lecherita, se realizó porque anteriormente buscaban una forma de conservar la leche y que esta no afectara a las personas que la consumieran. Es decir, anteriormente la leche enfermaba a muchas personas y por eso se adaptaron a esta forma de realizar la leche condensada. Para la primera opción vamos a necesitar 180 gramos de leche en polvo, junto con ella 180 gramos de azúcar y finalmente unos 130 gramos o 130 mililitros de agua. Lo primero que vamos a hacer es depositar el agua en un recipiente o en una olla, junto con ella el azúcar. Y lo llevamos al fuego durante unos 5 minutos o hasta que el azúcar esté totalmente disuelta. Y una vez ha terminado de hervir o se ha disuelto totalmente nuestro azúcar, lo van a apagar y lo van a dejar enfriar durante unos 10 a 15 minutos para después llevarlo a la licuadora con la leche en polvo. Agregan el agua azucarada a la licuadora, la prenden y van agregando de a cucharadas la leche en polvo poco a poco hasta que terminen de agregarla completamente. Recuerden entonces ver el video hasta el final porque les voy a dar unos trucos para que no les salgan mal sus dos opciones de la leche condensada. Para esta segunda opción vamos a hacer una especie de espesante de nuestra leche condensada. Esto requiere entonces de 250 mililitros o cerca de una taza de leche, 3/4 de taza de azúcar blanca y finalmente vamos a necesitar una cucharada de fécula de maíz o algún almidón que tengan a su alcance. Vamos a llevar la leche y el azúcar en una olla, la cual llevaremos a hervir para posteriormente agregar nuestra fécula de maíz. Recuerden que si ustedes quieren pueden agregar un poco de esencia de vainilla. Vamos a disolver en un poquito de leche o agua la fécula de maíz y la agregamos en la leche hervida. Recuerden estar revolviendo constantemente para que no se les vaya a quemar. Y a partir de ahora van a estar revolviendo constantemente hasta lograr la consistencia o el espesor deseado. Finalmente esta es la consistencia que estamos buscando. Apagamos y dejamos enfriar. No olviden entonces también suscribirse a nuestro Instagram, donde van a ver unas fotos especiales, una belleza, y van a ver unas historias donde se van a deleitar todos los días. Estos son los dos resultados que hemos obtenido finalmente. La lechera, la segunda opción que preparamos, se ve un poco líquida porque está caliente. Recuerden que los alimentos o los líquidos en estado caliente se ven mucho más líquidos. En el momento que se enfrían, estos cogen una consistencia más espesa, por lo tanto vamos a llevar ambas recetas a la nevera para que obtengamos el resultado final deseado. En caso de que su primera opción, es decir, la de la leche en polvo, esté muy seca, muy espesa, van a agregar un poquito de leche donde la van a disolver. Este es el primer truco, no se preocupen si les queda espesa. En caso de que les quede un poco muy líquida, pues que le quede bastante líquida, van a agregar un poco más de leche en polvo. La segunda opción puede que la vean líquida, como les dije anteriormente, es porque está caliente, la llevan a la nevera, no se preocupen. ¿Cuánto tiempo la van a dejar después de que hierve y agregan la fécula de maíz? Son nada más 10 a 15 minutos para que coja una consistencia un poco espesa y así puedan realizar próximamente sus recetas. Campeones, yo creo que no queda nada más que decir. Mentira, se me olvidaba. De ambas recetas salen aproximadamente 400 gramos, que es lo que nos venden aproximadamente en una lata de leche condensada. Lo último que me falta es decir que la primera opción, la de la leche en polvo, me parece un poco
Mentira, me parece mucho más deliciosa. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Es supremamente fácil, sencilla. Al final les voy a dar el link para que puedan ver cómo se hace el arequipe dulce de leche o cajeta. No olviden de suscribirse y es muy importante que nos sigan en Instagram.